Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Crisol. Mi nombre es Pepe González y en esta ocasión vamos a estar trabajando un podcast, un tema bastante interesante que es el Evangelio en nuestros trabajos. Gran parte de la información que presento hoy tiene que ver con un libro que se llama Toda buena obra de Timothy Keller, por si ustedes lo quieren leer. Así que pues, comenzamos. El oro se acrisola con el fuego. Dios hacía nuestros corazones. Bienvenidos al Crisol, el lugar donde Dios nos fundirá, nos golpeará, nos moldeará, pero al final nos perfeccionará. Bueno, lo que realmente quiero tratar el día de hoy son varios mitos que he observado en la vida cristiana de las personas, también en mi propia vida cristiana. Y son algunos mitos que tenemos en relación al trabajo. Son concepciones erróneas que necesitamos empezar a tratarlas para poder irlas derrumbando de nuestra cabeza y tener una vida cristiana un poquito más próspera, digamos. El primer mito que quiero derrumbar tiene que ver con el trabajo es secular. Y tan solo el puro hecho de la palabra secular ya tiene que ver con algo de que hay una separación. Tiene que ver con que yo ya separo lo que es la iglesia y lo que separo lo que no tiene nada que ver con la iglesia. La palabra secular tiene que ver con esa, de que no hay relación, de que están separados. Entonces, el hecho de que a veces los cristianos separemos lo secular de lo cristiano, como si nada más el domingo tiene que ver con Dios, o los días que asisto a la iglesia, los días de oración, tienen que ver con Dios y lo demás ya no tiene que ver con Él. Mi trabajo secular se refiere, he escuchado personas que dicen, es que mi trabajo secular, la manera en que yo gano dinero es esta, como si estuvieran separados de Dios, ¿sí? Como si no tuvieran nada que ver uno con el otro. Entonces el hecho de aquí ya se presenta un dualismo en donde tenemos dos posturas que separan las cosas. Y entonces por aquí quiero empezar a derrumbar esta parte que está impresionante y Martín Lutero, fue el pionero de esto. Digamos, él observaba, lo que se mencionaba dentro de la iglesia, dentro del sacerdocio, que los sacerdotes decían: "Nosotros somos los únicos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Algunos que estamos los que estamos haciendo esto, estamos sirviendo a Dios, y los que están afuera no están sirviéndolo, simplemente ellos están haciendo un trabajo precisamente secular, y ellos están separados totalmente". Entonces, ellos creían que solamente, el servir dentro de la iglesia funcionaba para servirle a Dios. Y precisamente a veces creemos también lo mismo, ¿no? Como si los pastores o los diáconos o algún ministerio dentro de la iglesia, los músicos, están sirviendo a Dios, pero fuera yo no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, Martín Lutero traía todo este discurso en donde empezaba a darse cuenta que también las personas que estaban afuera eran llamados por Dios a hacer alguna actividad. Un ejemplo de esto es que Dios cuidaba a su creación. ¿Cómo puede cuidar Dios a su creación por medio de los demás? Por ejemplo, en la agricultura, si nosotros pedimos el pan de cada día, decía Lutero, nosotros estamos pidiéndole a Dios también que provea a la gente para que realice ese trabajo. A mí no me llega alimento a mi casa por mí mismo, digamos. No necesito analizar toda la cadena de trabajos que hay para que pudiera haber pan en mi casa. Entonces él decía, ¿cómo es posible que solamente los que sirvamos dentro de la iglesia estamos haciendo algo por Dios? Cuando el agricultor está haciendo también algo. Por ejemplo, ¿cómo Dios guarda una ciudad, por ejemplo? Por medio de los policías o por medio de su política, sus leyes. ¿Y quién crea esas leyes? Pues la misma gente que está en esos cargos. Entonces, ¿cómo Dios puede sustentar también a su creación por medio de los trabajos de los demás? Entonces decía Lutero, ¿cómo voy a separarlos como si fueran diferentes cosas cuando todo está unificado? Él decía, y hay que tener cuidado con esta declaración, que no tiene nada que ver como que si Dios no pudiera hacerlo sin nosotros, él decía que somos los dedos de Dios. No se refería a que Dios no, o sea, en el sentido arrogante de que nosotros somos los que hacemos las cosas y nosotros somos los que obtenemos las cosas. Lo que se refería a Martín Lutero aquí al decir que somos los dedos de Dios, tiene que ver con que Dios en su propósito así quiso que nosotros formáramos parte de esa cadena. Si Él hubiera querido darnos el recurso, la protección o, por ejemplo, el alimento sin que nosotros trabajáramos, Él no lo proveería así, tal cual. Veríamos su mano de esta manera. Pero el hecho de que Él decida usar a gente como nosotros para esta cadena
en cada parte de nuestros trabajos tiene que ver con la providencia de Dios y de que nosotros somos esa extensión de la providencia de Dios. Entonces, Martín Lutero hacía, esta diferencia, ¿no? Y decía, Dios ordeña las vacas por medio de sus, por medio de los trabajadores. Entonces, es importante que no separemos. El hecho de que separemos, lo otorgamos como algo pecaminoso al hecho de que nosotros no trabajemos en algo que tenga que ver con la iglesia. Y entonces se empieza a ver culpa, ¿no? Porque, ¿qué pasa con las personas que no pueden asistir a los miércoles de oración, a los viernes de oración? Porque están trabajando. Entonces, ¿cuál es el consejo que le da la iglesia generalmente? Y yo lo he visto, es como, no, tienes que dejar tu trabajo. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas, vas a tener más tiempo para Dios. Y ahorita vamos a analizar un poquito más esa parte, en donde generalmente las iglesias tienden a decirle a las personas, suelta, suelta, suelta para que tengas más tiempo para Dios. Generalmente su consejo no va dirigido a que nosotros veamos también nuestro trabajo como algo parte de la provisión de Dios, parte de la cadena de lo que nosotros hacemos por Él. Lo vamos a ir viendo más adelante con algunos de los puntitos que también quiero ir derribando de algunos de los mitos. Y pues pasamos al segundo punto, al segundo mito, que es que el trabajo es una maldición. Generalmente vemos a al trabajo a veces, yo lo llegué a ver yo como si fuera una maldición, como algo que tenemos que hacer, como algo que estamos destinados, como si fuera exactamente una maldición, una condena, ¿no? Pero debemos analizar lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto nosotros vimos a un Dios que le estaba otorgando un trabajo al hombre antes de pecar. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Era sojuzgar la tierra. Su trabajo tenía que ver con multiplicar, con ponerle nombres a los animales, con ir descubriendo ciencia, con ir descubriendo también toda esa parte de la agricultura, por ejemplo, ¿no? En donde él tenía que cultivar sus propios alimentos, donde tenía que trabajar en ello. Entonces, ves que él tenía un trabajo muy claro que hacer antes de la creación. Dios no creó a Adán y a Eva como en el sentido de que, nada más ahí, pónganse debajo de la palmera, pónganse a hacer nada y simplemente disfruten de la vida. Realmente en el propósito de Dios, en la visión de Dios, él estaba viendo que el hombre estuviera ocupado en alguna actividad. Y esa actividad no tenía que ver solamente con lo clerical, solamente con lo que está dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino tenía que ver exactamente con el trabajo que ellos hacían. Ahora, lo que tenemos que ver es que la maldición no fue el trabajo fue la bendición, fue el propósito de Dios para Adán y Eva. El problema fue el pecado que vino a corromper esa bendición. ¿A qué me refiero? A que dijo Dios que iba a producir la tierra, espinos y cardos. Y quiere decir que nuestro trabajo iba a ser difícil, nuestro trabajo obtener los recursos, que a veces se convierte en algo complicado. Obtener los recursos que yo necesito para mi familia, para pagar las cuentas, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, y a veces cuando llega el sueldo, llega la quincena o la semana, como les paguen, la mesada, digamos, recibir ese dinero a veces dices, wow, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo de lo que yo le metí para estos pesos, y a veces suelen ser esos pesos apenas lo suficiente o a veces escaso, ¿no? Y esa fue la maldición. La maldición no fue el trabajo, la maldición fue lo que vino después del pecado, que son los espinos y los cardos. Entonces debemos entender que Dios en su propósito nos sustenta de esta manera. Él no nos manda toda la comida así desde el cielo, en el sentido de que aparezca solamente, sino que nos pide que nosotros trabajemos y Él sigue siendo el proveedor. El hecho de que nosotros lo trabajemos y el hecho de que hagamos las cosas no significa que Dios no nos esté proveyendo, sino que Él de esa manera nos está proveyendo. Entonces, debemos entender esta parte, el trabajo no es una maldición. Y el tercer punto y el tercer mito que quiero ir derrumbando es algo que me encanta, que es el trabajo es un estorbo para la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Es algo que lo he vivido yo y lo he visto en las iglesias también, pero parte de esto también se menciona en el libro de Timothy Keller, que quiero que analicemos un poquito la historia de lo que tiene que ver con esto de que creemos que es un estorbo para nosotros. Es, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles buscaba el desempleo. Él decía, el desempleo es un requisito indispensable para una vida digna. Ellos creían que la única manera de alcanzar su estado espiritual alto tenía que ver con que no estuvieran trabajando, como si fuera totalmente un estorbo. A los griegos, dice un filósofo italiano, dice, para los griegos el trabajo era una maldición. Y a veces nosotros vamos adoptando esta filosofía como si realmente
el trabajo fuera totalmente un estorbo. O sea, yo, si me da la oportunidad de quitar el trabajo, lo quito. Aquí me reflexionaba mucho en esta parte donde, ¿qué pasaría si nos ganamos la lotería? Resulta medio curioso ver a veces que nos imaginamos qué pasaría si ganara la lotería, ¿no? Sin comprar el boleto siquiera, ¿no? Me gano la lotería, ¿qué pasa con todos esos millones y billones de dólares que voy a ganar? Bueno, pues me imagino en unos yates, me imagino, viviendo de mis rentas, me imagino en un hotel en la playa, haciendo nada, simplemente divirtiéndome. Y no tiene nada de malo esto, sino simplemente no nos imaginamos nunca trabajando. Entonces, cuando vemos que el trabajo se empieza a convertir en algo pesado para nuestras vidas, realmente lo estamos viendo como si fuera una maldición, porque realmente nunca nos imaginamos teniendo todo el dinero del mundo trabajando. Sí, siempre nos imaginamos descansando y haciendo las cosas. Y ahí es un foquito rojo que tenemos, por ejemplo, ¿no? El estoicismo, ahora un poquito, tiene que ver un poquito con el minimalismo, que es una corriente muy fuerte que está ahorita de moda, no de moda, pero tiene partes de verdad, tiene partes muy interesantes que a mí me gustan mucho. Pero el estoicismo hablaba de esta parte, ¿no? Entre más me despoje, entre menos cosas tenga, más espiritual y más alto espiritualmente soy. Entonces, para despojarse de estas cosas, pues, ¿de qué me tengo que despojar?, ¿no? De todo, a lo mejor de todo lo económico, a lo mejor de mi estatus social, a lo mejor me tengo que de los trabajos que, pues, a lo mejor a veces son significativos, o no sé, simplemente me voy despojando de cosas, me voy despojando y yo voy alcanzando un estado espiritual más alto. Pero, esto también influye en nosotros mucho, mucho de la manera en que vemos el dinero y mucho de la manera en que vemos los propósitos de Dios en nuestros trabajos. Y ahorita lo vamos a ir aclarando un poquito más. La esclavitud. La esclavitud generalmente era para realizar los trabajos pesados, ¿sí? Nunca se ve a las personas de estatus social alto haciendo los trabajos de abajo, los trabajos duros, los trabajos que tenían que ver con sol, que tenían que ver con cansancio, con escasez. Esos trabajos se le otorgan a las personas de abajo, ¿sí? Y más, si eran esclavos, pues entonces todo esto traigan a más personas, ¿para qué? Para que ellos hagan el trabajo que yo no quiero hacer. Entonces, toda esta parte la vamos arrastrando y la vamos metiendo también a la idea en nuestros trabajos, como si hubiera trabajos que son más denigrantes, los trabajos que tienen que ver con el intelecto están más arriba y los trabajos que tienen que ver con el físico están más abajo, cuando está muy lejos de la realidad. No es más importante el que hace trabajos intelectuales, dice Timothy Keller, que no es mejor o más importante el que lo hace aquí, ni el que lo hace físicamente. Los dos son igual de importantes porque tienen una parte en la cadena de los trabajos de Dios, ¿sí? En la providencia que tiene Dios hacia el hombre, formamos un eslabón pequeño en esa cadenita. Entonces, si yo enseño, yo soy docente, yo enseño a mis alumnos, yo estoy formando una generación para el futuro. Yo estoy formando a personas que aman la ciencia, porque enseño de física, enseño matemáticas, y entonces yo los estoy preparando para un futuro, para que ellos entiendan cómo se aplica eso. Y esa es mi parte. Esa es la parte que yo tengo en la creación, ¿sí? En la cadena de trabajos. Pero a lo mejor tú tienes, a lo mejor, la agricultura, o a lo mejor tiene que ver con tomar decisiones en una gran empresa, o a lo mejor tiene que ver con actividades domésticas también. Entonces, no no otorgarle más valor a algunos trabajos porque son más, o sea, de clase más alta, o tienen que ver más con el intelecto, a las cosas que están abajo, ¿sí? Son igual de importantes delante de Dios y simplemente yo cumplo su propósito estando en el trabajo en donde esté. Empezamos a ver también los cristianos como el trabajo como un estorbo cuando consideramos que tanto el trabajo como el conocimiento, como la educación empieza a ser un estorbo para mí. Yo lo he visto mucho. Es como, salte de la iglesia, salte perdón, salte de la iglesia, perdón, salte del trabajo porque para que puedas servir a Dios de tiempo completo. O deja de estudiar en la universidad para que puedas servir a Dios de tiempo completo. Entonces, vemos mucho como esta filosofía de que no, eso es un estorbo, no lo hagas. Cuando empezamos a ver el conocimiento, empezamos a ver la educación como algo que nos está estorbando, que nos está alejando de nuestra santidad. Y entonces otra vez volvemos a cometer el mismo dualismo. Empezamos a separar las cosas como si fuera algo secular y como si fuera algo que tuviera que ver eclesiástico. Cuando nosotros integramos todo, ¿sí? Empezamos a ver la adquisición de conocimiento, la adquisición de sabiduría, la adquisición de a lo mejor de educación para poder ejercer mejor mi trabajo, porque Dios me llamó a eso, ¿sí? Dios me llamó a ser docente, entonces yo necesito capacitarme para ser mejor docente.
yo necesito adquirir más cosas para hacerlo mejor mi trabajo. Y entonces esto me va a llevar, ahora sí, a glorificar a Dios en donde estoy. No tengo que dejar las cosas que tengo que hacer para glorificarlo, ¿sí? Aclaro, aclaro, si alguien, tiene un llamado respecto a esto de dejar y cumplirlo, pues adelante, es individual, no es algo general, pero tampoco, recurrir al típico de que las universidades como si fueran casi paganas, ¿no? Otra cosa que he observado también como se ve como si fuera un estorbo, es que los cristianos generalmente tienden a ser destacados en su área ministerial, pero no en su vida laboral. Imagínense que yo, les pido una carta de recomendación a sus jefes, a sus empleadores, digamos, y les pido una carta de recomendación de ustedes. ¿Sería la misma que da una carta de recomendación, por ejemplo, que da una iglesia respecto a un ministro que tiene? Y ahí está un gran problema, ¿por qué? Porque somos muy espiritifláuticos al decir: "¿Sabes qué? Voy a, hacer bien mi ministerio". En algún tiempo yo lo hice. Me acuerdo que me la pasaba yendo al hospital, me la pasaba predicando en las calles, en los hospitales, en donde me invitaran, y me la pasaba ejerciendo el ministerio que Dios me había llamado, a orar por los enfermos. Y entonces me empecé a desvivir por eso y empecé a caer en la cosa de que yo no le otorgaba el tiempo correcto a mi vida estudiantil. Entonces, yo como estudiante, aparte de mis actitudes erróneas, yo no le otorgué el valor que tenía que darle al estudio, a la educación. Entonces, pues, simplemente era un estudiante mediocre. Si podían ver mi o sea, si pudieran ver mi vida, verían a una persona que no está haciendo lo correcto en la escuela. Entonces, Dios me empezó a llamar precisamente a esto, a no tener ese dualismo y empezar a integrar todas las cosas. Y entonces, Dios nos pide también esa integridad. El evangelio tiene que estar aplicado en cada una de las fases de nuestras vidas. Tiene que estar aplicado también en nuestra vida física, tiene que estar aplicado en nuestra vida económica, en nuestra vida espiritual. Tiene que ver con una esfera completa donde tenemos que trabajar con todas las partes, las débiles y las fuertes. Entonces, yo lo he visto mucho y la recomendación es como sirve bien, o sea, en tu ministerio sirve bien, pero nunca se da el consejo de que tenemos que trabajar bien también en nuestros empleos que tenemos, ¿no? Esto nos va a llevar al siguiente punto, que sería que el trabajo, un mito, lo voy a decir ahora sí, el mito de que el trabajo nos da propósito. Como primera parte, aquí me avergüenzo un poco, pero mucho tiempo soñé con ser un nini, el ni trabajar ni estudiar. Entonces, imaginaba mi vida totalmente aislada, que algo que tuviera que ver con un esfuerzo. Simplemente lo único que quería era jugar videojuegos y lo único que quería era, dedicarme a vivir de un dinero ficticio que nunca tenía, ¿no? Entonces, jamás en mi mente pasó, o sea, jamás en mi cabeza pasó algo de estar trabajando, ejerciendo algo que tiene que ver con propósito. Y precisamente lo dice Timothy Keller en su libro, dice: "No tendrás una vida significativa sin trabajar, pero tampoco puedes entender que el propósito de tu vida es tu trabajo", ¿sí? Entonces, yo creía que el no trabajar, el no hacer, me iba a otorgar una vida significativa y es una mentira. El trabajo nos da una vida significativa, nos da no una razón tal cual como completamente, pero sí es una de las razones por las cuales nos ayuda a levantarnos y decir: "Voy a ejercer un trabajo". Y yo en mi trabajo me la paso súper bien, me divierto muchísimo, me lo disfruto mucho cada vez que doy clases, y es algo que realmente es una vida me ha dado una vida significativa, pero tampoco puedo decir que es el propósito de mi vida. No puedo decir que dar clases es el único propósito que tengo en mi vida. Y el propósito de Dios para nosotros es que le glorifiquemos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, tenemos que glorificarlo. Entonces, si hoy cambio de trabajo o hoy cambio de alguna labor, no significa que ya no vaya a glorificar a Dios porque cambie de trabajo, digamos. Yo sigo glorificando a Dios en donde esté. Entonces, por eso no puedo decir que el propósito de mi vida es hacer ese trabajo, sino haríamos un reduccionismo de que el propósito de Dios para nuestras vidas y todo el plan divino de Dios es el plan divino es simplemente, ejercer un trabajo en una cierta empresa. Pero no podemos aislarlo de esa parte de que, pensemos que vamos a tener una vida significativa sin trabajar. Tenemos que trabajar también, porque es un plan. El siguiente mito que quiero derrumbar aquí
es que el trabajo es egoísta. A veces creemos que todo lo que hacemos en el trabajo tiene que ver con nosotros y estamos quitando toda esa parte externa de lo que realizamos nosotros. Creemos que simplemente es como trabajar, recibir nuestro sueldo y con ese sueldo pues pagar las deudas que tengamos o la comida o lo que sea, ¿no? Pero realmente el trabajo es algo contrario al egoísmo, ¿sí? Tiene que ver con la generosidad. Y precisamente Martín Lutero decía que él quería entregarse a su prójimo, así como Cristo se entregó a su iglesia. Si nosotros tenemos en mente el evangelio, tenemos en mente cómo Jesús se entregó por su prójimo, por el amado, sí, por sus amados, y aún a sus enemigos también los bendijo, y aún a Judas le lavó sus pies, como veía hace poquito en una imagen. Em, Realmente debemos entender que todo lo que hacemos nosotros también lo estamos haciendo por mi prójimo. Una de las grandes motivantes que he encontrado últimamente es saber que yo le estoy enseñando a la próxima generación acerca de la ciencia, ¿sí? Estoy preparando a gente, estoy enseñándole método científico, estoy enamorado precisamente de que los demás puedan recibir algo de mí, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí ver que el trabajo que yo hago, el labor que yo hago, tiene que ver con algo más grande que yo. Tiene que ver con algo que trasciende por completo a mi vida. Entonces, lo que yo haga tal vez va a impactar más, va a impactar muchísimo más. Y no solamente en mi trabajo, sino también cada quien de ustedes debe de ver cómo yo puedo trascender en mi trabajo, cómo puedo yo ver más allá en darle bien a mi prójimo. Los médicos, por ejemplo, ¿sí? No solamente tratar al paciente como si fuera un número más o el cliente como si fuera un número más. Simplemente debo entender también que son personas, debo de entender que también son creación de Dios, entonces yo debo de darles a ellos porque yo me desvivo por mi prójimo. El amor al prójimo no tiene que ver solamente con mi hermano, sino también con todos los demás. Y entender esta parte quita totalmente el egoísmo que nosotros tenemos en nuestro trabajo y nos vuelve como mucho más generosos. Eh, Timothy Keller en su libro presenta un ejemplo maravilloso y es el hecho de hacer una silla. Si yo quisiera hacer una silla, hacer una mesa, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente voy, compro madera, la corto, digamos, y la pego y ya se acabó, ¿no? Ya hice una mesa o una silla. El problema no es este. El problema es que estamos reduciendo todo a nada más ir a comprar a la tienda, cuando no entendemos que detrás de toda esta silla, detrás de esa madera, hay toda una cadena de trabajos. ¿A qué me refiero? A que hubo una persona que estuvo en los bosques, estuvo talando, personas que estuvieron cargando esa madera, la tuvieron que llevar a procesar, la llevaron en un camión y ese camión tuvo que haber sido creado, tuvo que haber sido elaborado, diseñado por personas capacitadas en eso, las carreteras. Entonces, si pensamos exactamente desde el punto de que está en el bosque hasta que nos llega a nosotros nada más para cortarla, es una cadena impresionante. Entonces, si los que empiezan a talar el árbol fueran conscientes de dónde va a quedar ese esfuerzo que ellos hacen al talar el árbol, dónde va a quedar convertirse en una mesa bonita en nuestras casas, ¡pum! Le daría mucho más significado a sus vidas entender que su trabajo no queda mente ahí, no se queda ahí, sino que también está trascendiendo. Y también en cada uno de sus trabajos, en cada uno de sus labores, va a haber una manera de ver que yo estoy trascendiendo. Entonces, entenderlo me lleva a entregarme muchísimo más a mi prójimo. Esos son los mitos que quería comentarles, pero también quiero hablar un poquito acerca de la cosmovisión en el trabajo. ¿Qué quiere decir una cosmovisión? Tiene que ver con una visión del mundo. Tiene que ver cómo veo el mundo a través de lo que pienso. Y Timothy Keller en su libro también menciona que una cosmovisión tiene que ver con un inicio, un plan, tiene que ver con algo que derrumbó ese plan y alguna solución para ese plan. Y aquí lo relacionarán luego con el Evangelio. El Evangelio era un plan, Dios creó al hombre para que estuviera en relación con él y después el hombre peca y Dios tiene que proveer una solución que es Cristo en la cruz, pagar por nuestros pecados y eso simplemente fue la solución a todo esto. Y entender esta cosmovisión nos lleva completamente a transformar la manera en que nosotros vemos el trabajo, como lo estamos viendo el día de hoy, no solamente el trabajo, sino todo. Y por ejemplo, el hecho de que
el evangelio seamos aceptados, no por obras, no por nada que hagamos, no puedo ganarme el favor de Dios por muchos favores que yo haga o por muchas acciones que yo haga. Y esto nos lleva también a comprender que no son las acciones las que somos aceptados. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en el trabajo? Por ejemplo, es, es que yo todo lo que hago no necesito reconocimiento, no necesito que la gente me vea, no necesito que realizar mis actividades y que sean aplaudidas. Comprender el evangelio nos lleva a trabajar mejor también, porque a veces somos muy ególatras en esta parte de que todo el trabajo que realizamos simplemente queremos que la gente los vea para que lo reconozca, para que vean que estoy trabajando bien. Pero cuando comprendemos esto de que realmente lo que hago estoy sirviendo a ese Dios que ya me aceptó, entonces, todo lo que haga va, digamos, al banco celestial, ¿no? Digamos, va exactamente para allá arriba, para honrarlo a él, pero no estoy siendo aceptado por él, y entonces tampoco yo no necesito el reconocimiento de la gente, no necesito que la gente sepa o se entere de lo que estoy haciendo. Si Dios ya decide él exaltarme, o si él decide que yo sea reconocido por eso que hice, digamos, ese reconocimiento humano, digamos, pues bueno, ya esa es otra cosa, pero realmente yo no necesito un nombre. Como, menciona el Timothy en, lo que pasó con la Torre de Babel. La Torre de Babel, ellos querían construirse una torre, llegar hasta el cielo y decir: "Y hagámonos un nombre". Y el evangelio viene a quitarnos esa parte de decir: "Yo no necesito un nombre, yo no necesito ser reconocido, simplemente yo necesito que lo reconozcan a él", pero todo mi trabajo le da mucho más significado. Una parte hay una serie que se llama The Chosen, por ahí la pueden encontrar en las aplicaciones. El director en una de sus entrevistas me gustó mucho que mencionaba que Dios lo había llamado a ese propósito, a ese de realizar esa serie, y decía él que para eso había nacido él. Me pareció interesante ver que realmente entendía a él que Dios lo había puesto ahí por un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es su carrera? ¿Cuántos años estudió dirección? ¿Cuántas cursos tuvo que haber tomado? ¿Cuántas películas o series tuvo que haber hecho para llegar a ese punto? Y, de convertirse en director de una serie, cristiana que se llama The Chosen. Realmente esto nos lleva y el evangelio nos permite entender que estamos trascendiendo, que haciendo más, eh, estamos haciendo más por el propósito de Dios. Entender también la cosmovisión del evangelio es entender que Dios tiene una gracia común, que tiene una revelación general también para la gente. La gracia común, ¿qué quiere decir? Que Dios le da también a todos, no solamente porque sean hijos suyos o no sean hijos suyos, todos son creación de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? El sol sale para los justos y para los injustos, ¿sí? El sol sale, digo, el sol sale para los justos y sale para los injustos. La comida, la gente es alimentada, todos de cierta manera disfrutamos una vida, tenemos una vida, y tan solo el hecho de tenerla. Y todo eso tiene que ver con la gracia común que Dios nos da. A todos Dios les dio, otorgó algún don, algún talento, independientemente de que sean creyentes o no creyentes, cada uno tiene un talento que hacer. Y esos talentos fueron dados por Dios. No importa la condición de su fe, esa es la gracia común. Y aparte también hay algo que se llama la revelación general, que es que Dios revela su ciencia, revela su conocimiento, también a la gente no creyente. Los científicos, digamos, todos los descubrimientos que se han hecho en todos los aspectos, en la tecnología, ahorita que lo estamos viviendo, en los aspectos sociales, aspectos psicológicos, la medicina, cómo ha avanzado drásticamente, todos estos conocimiento fue revelado por ese mismo Dios, sean creyentes o no sean creyentes. Entonces, entender también esto nos ayuda muchísimo a relacionarnos con los compañeros de trabajo. No hacer la separación otra vez, ese dualismo, menciona Timothy Keller, que no es el dualismo de decir, yo solamente me junto con las personas cristianas y me separo de las no cristianas, porque es reducir cómo ve Dios también a los no creyentes. Entonces, cuando comprendo esto, me puedo relacionar con ellos, para trabajar, para realizar actividades, inclusive también puedo aprender de ellos. ¿Cuántas personas no creyentes hemos adquirido conocimiento a través de ellos? Las personas no podemos esperar que haya todo cristiano, medicina cristiana, psicología cristiana, ¿cómo se llama?
no sé, tecnología cristiana, páginas cristianas, todo cristiano, y entonces estamos como separándonos otra vez. Pero entender el evangelio también, que ellos tienen una revelación general, que ellos tienen una cierta gracia común también, nos ayuda totalmente a entregarnos también por completo a nuestro prójimo y recibir también de ellos, porque también es un hecho que lo hacemos. Otro punto que el evangelio nos lleva a disfrutar de una vida totalmente libre en el sentido de laboral, es que somos mayordomos, no somos dueños de nada. Dios nos otorgó a nosotros, nos entregó todos los recursos que tenemos y entonces nosotros solo somos administradores de ello. El hecho de verme yo a mí como un mayordomo me ayuda mucho mejor a gestionar mi tiempo, a gestionar la manera en que yo realizo mi trabajo, la actitud con la que lo realizo. ¿Por qué? Porque yo soy mayordomo, estoy administrando. Si yo estoy en una empresa y por alguna circunstancia estoy administrando el dinero de la empresa, ese dinero también soy mayordomo de él, entonces tengo que gestionarlo de la mejor manera como si fuera mío. El hecho del tiempo, por ejemplo, cuando tenemos un horario laboral o tenemos que realizar ciertas actividades para cumplir, el hecho de cumplirlas tiene que ver con mi buena mayordomía que yo también tengo hacia mis jefes y hacia mi trabajo. Y entonces entender el evangelio nos lleva también a superarnos en esa parte, ¿no? Entonces, realmente nos desnuda por completo el evangelio y viene a nuestro corazón y empieza a decir, ¿por qué realmente hago las cosas? ¿Las estoy haciendo por el miedo a ser corrido? ¿Las estoy haciendo por el reconocimiento de la gente, por orgullo? Para que la gente vea que yo hago mucho más cosas que los demás o soy mucho más productivo. Realmente no, el Evangelio nos desnuda por completo y viene a decirnos por qué realmente haces las cosas. ¿La estás haciendo por ti o la estás haciendo realmente como para el Señor y no para los hombres? Y entonces, solamente quiero cerrar con esta parte, con la aplicación cotidiana. Me encanta a mí siempre estudiar teología y aplicarla. No me gusta mucho esa parte de solamente adquirir conocimientos sin encontrar nada donde aplicarlos, pero bueno, vamos a analizar unos pequeños puntos para la aplicación cotidiana. En lo personal, como primer punto es disfruta mi trabajo, disfrutar tu trabajo. El evangelio me ha permitido entender esa parte que Dios me llamó a eso, Dios me llamó a enseñar, Dios me llamó a enseñar ciencia y lo disfruto mucho. Y entiendo el propósito de Dios en mi vida y me encanta. Entonces, precisamente Martin Luther King Jr. decía él, si Dios te llamó a barrer las calles, y aquí luego, pum, rompe, ¿no? ¿Cómo Dios va a llamar a barrer las calles, no? De algún trabajo se considera como bajo, se considera como no intelectual, entonces ya inmediatamente ya empezamos a romper, ¿no? Pero él decía, si Dios te llamó a barrer las calles, barre las calles como Miguel Ángel pintaba cuadros. Así como Beethoven hacía música, así también, o sea, esfuérzate tú por barrer las calles, dice, de tal manera que puedan decir la gente, he aquí vivió un gran barrendero. Y entonces eso es, ¡pum!, la aplicación cotidiana. Es que de manera que digan, he aquí vivió un gran docente, un gran maestro que hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Independientemente de la remuneración económica, que ese es uno de los puntos que quiero tratar exactamente, que es mm, la aplicación cotidiana es que nos ayuda a soportar la escasez. Cuando nuestro trabajo no recibe lo que creemos que debemos recibir, cuando nuestro trabajo a veces se vuelve infructuoso, cuando a veces nuestro trabajo se vuelve como pesado, entender que Dios tiene un propósito con él y entender que yo me estoy esforzando para, de verdad, barrer las calles como Miguel Ángel pintaba cuadros, ¡pum! Todo el sentido del dinero, la parte de remuneración o la parte de reconocimiento se derrumba por completo. Otro de los puntos que simplemente ya para ir cerrando es ser competente. A mí Dios me llama a hacer mejor mi trabajo, ¿sí? Dios me llama a esforzarme porque ese trabajo, no para ser aceptado, sino por hacerlo mejor, simplemente porque es lo correcto y nos lleva a adquirir conocimiento. El adquirir conocimiento de esa área donde estoy yo laborando me permite ejercer mucho mejor mi trabajo, las habilidades, la actitud con que la actitud con la que hago las cosas. Quiere decir que no solamente debo hacer las cosas, o sea, de la mejor manera, pero con una actitud incorrecta, sino tengo que integrar todo lo que mencionan, para ser una persona competente tiene que tener conocimientos, tiene que tener habilidades y tener que tener una actitud correcta. Ahora, esta aplicación cotidiana de debo entender que le sirvo a Dios
y no a los hombres. Que todo lo que estoy haciendo, todo lo que hago, lo hago para Él y no porque la gente me vea, no, simplemente mi propósito es Él. Y simplemente para terminar el podcast de hoy, quiero cerrar con una frase que se encuentra en el libro de Timothy Keller, de Toda buena obra. La cita no es de él, es de Dorothy Sayers, y me encantó, me fascinó. Y dice, el enfoque de la iglesia hacia un carpintero se confina a exhortarla para que no se emborrache o que sea desordenado o que asista los domingos a la iglesia. Generalmente el consejo es ese, no te emborraches, no desperdicies tu tiempo, no hagas esto. Y los domingos, por favor, no faltes, ven a la iglesia. Dice Dorothy Sayers, lo que la iglesia debería decirle es, construye buenas mesas. Y es eso, el mensaje de hoy es que debemos construir buenas mesas. Y pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast. Solo para darte a conocer las redes sociales, puedes buscar en Facebook, YouTube y cualquier plataforma de podcast como el mismo nombre, El Crisol, y en Instagram como El Crisol Podcast.